Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a comenzar la última sesión de estas jornadas dedicadas a la obra de James Graham Ballard, que creo que están siendo bastante nutritivas en muchos sentidos, ¿no? Porque estamos abordando a la obra de este autor desde flancos muy distintos, y como digo, que aportan, ¿no? a la hora de pensar no solo lo que es la escritura, sino también los contextos históricos, incluso políticos, ¿no? Para la jornada de hoy contamos con Laila Martínez y con César Rendueles para cerrar este ciclo, en el que si la primera intentamos recorrer un poco la obra de Ballard y su vínculo y sus relaciones con la cultura y la contracultura contemporánea, y en la sesión de ayer intentamos vehicular la reflexión hacia las profundidades, por decirlo así, de la escritura y de la trayectoria de Ballard, tratando cuestiones diversas, desde la cuestión de la imaginación hacia incluso a perspectivas más sobre la estructura narrativa y los personajes en las distintas etapas de la obra de Ballard. La intención de la sesión de hoy, para cerrar, era un poco también buscar las conexiones de esta obra de Ballard con otros espacios, con otras ideas, y quizá en esa conexión con cuestiones como la utopía, la distopía, la expresión que le gustaba mucho a Ballard de las mitologías del futuro, ¿vale? Los paisajes visionarios, como él los llamaba, de hacia dónde va el mundo, dónde viene. Si hay en Ballard un moralismo, no lo hay; si hay un humanismo, no lo hay, que ahí también se apuntó a algunas de estas cuestiones, y la importancia que tiene en Ballard el concepto de paisaje, que es una cuestión que ya hemos comentado y que creo que también es muy interesante, ¿no? La idea de que en Ballard los paisajes no son meros ornamentos, los paisajes no son escenarios aleatorios, sino que el paisaje, el horizonte sobre el que se sitúan los personajes, es también el mismo un personaje, una estructura narrativa, ¿no? Los paisajes en Ballard no son inocentes, sino que además están muy vinculados a las propias vanguardias históricas, al surrealismo y a otras tendencias artísticas que influyeron notablemente en la obra de Ballard a la hora de pensar, ¿no? Su forma de pensar el surrealismo es una forma muy peculiar, de entender el surrealismo no como algo del pasado, sino como algo del futuro, ¿no? Y creo que esas cuestiones en Ballard son enormemente interesantes. Ayer comentábamos precisamente eso, ¿no? Como a Ballard, sí, Ballard habla de Jung, habla de Freud, pero le da igual. Quiero decir, no es una cuestión que él sea un teórico freudiano, ¿no? Hay algún momento en el que Ballard habla de Freud y Freud no dice eso, pero a Ballard le da igual. Freud dice no sé qué, y como investigador idiota te pones a buscar dónde Freud hasta que caes. Claro, coño, sí, no, eso no lo dice en ningún lado, se lo va a inventar Ballard, ¿no? Porque pues, le da igual, porque no es forma parte del juego. Y ahí apuntamos también la importancia que tiene, aunque no da tiempo a hablarlo, la ironía en Ballard, que es otro de los elementos también muy interesantes en Ballard. Bueno, en fin, yo traigo aquí una cita que puede ser también referencia para lo que podemos hablar hoy, ¿no? Ballard en un momento dado dice: en general, mi obra está colmada de escombros, de estas mitologías terminales, de piscinas vacías, hoteles abandonados, basura tecnológica, silencio y desiertos. No son imágenes del principio, son imágenes de una mitología terminal, y los finales son también los comienzos de las ulteriores etapas del futuro, ¿no? Hay una cuestión en Ballard que es muy, muy interesante, que es en Ballard siempre el desastre tiene un doble sentido, el sentido de un desastre que es terminal, pero al mismo tiempo el desastre también puede ser emancipador, ¿no? Esa idea que hemos comentado estos días en Ballard, que le gusta mucho a Ballard la expresión de ser Robinson es Crusoe al revés, ¿no? Es decir, en lugar de reconstruir el pasado, ¿no? Hundirse más en el fango, que es una cuestión estética muy típica de Ballard. Bueno, en fin, que esas son cuestiones que pueden aparecer o no, pero que son cuestiones que están sobre la mesa y que luego César y Laila pueden comentar, ¿no? Primero hablará Laila Martínez, que Laila es editora y escritora. Ha publicado el ensayo Utopía no es una isla en 2020 y la novela Carcoma en 2021, traducida a 16 idiomas y en proceso de adaptación al cine y al teatro. Ha ganado las becas de escritura Finestres y Montserrat Roig, y la edición estadounidense de su novela fue nominada al National Book Award, ¿vale? Y actualmente se encuentra corrigiendo su segundo ensayo, El reino intermedio, y escribiendo su segunda novela, ¿no? El título de su presentación sería Una cuchara en el cerebro. Y César Rendueles, que es científico titular del CSIC, anteriormente ha sido profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Sus ensayos se han editado en una decena de países. Sus últimos libros son Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista de 2020, y Como utopía, comunes, poscapitalismo y transición ecosocial de 2024. Y escribe habitualmente en El País y en otros medios de comunicación.
y su propuesta de ponencia es Valar, el malestar en el liberalismo. Yo quiero agradecerles a los dos su presencia y cuando quieras, Laila. Sí, voy a poner unas imágenes, a ver si me las ponen allí. En realidad son un poco para que tengamos como las referencias visuales de las películas que voy a citar. Bueno, aprovecho mientras para agradecer a Alberto y a Carolina la invitación y la organización de estas jornadas, porque tengo la sensación de que Valar es un autor bastante olvidado, ¿no? Por lo menos en España, donde sus obras no se pueden encontrar, están descatalogadas, solo está Rascacielos accesible y un volumen de relatos. De segunda mano cuestan un dineral, ¿no? O sea y creo que además poco influyente en la ciencia ficción que se está escribiendo hoy aquí, ¿no? No tenemos una gran tradición de ciencia ficción, pero yo diría que la que se está escribiendo es más leguiniana, ¿no? Más Ursula Le Guin que valardiana. Bueno, yo me gustaría centrarme sobre todo en la idea del colapso, ¿no? Y el fin de la civilización, que en Valar es súper importante, ¿no? Estructura toda su obra. Claro, pensaba estos días que el colapso resulta muy sexy, ¿no? El colapso civilizatorio tiene una imaginería, ¿no? Que nos resulta muy atractiva, que yo creo que está relacionada un poco con la propia idea del deseo, ¿no? Porque el deseo es una de las experiencias humanas que resultan fascinantes y terroríficas a la vez, ¿no? Entonces, creo que con el colapso, con la idea del fin de la civilización, la distopía, pasa un poco eso, ¿no? Que es algo que nos resulta muy atractivo, ¿no? Todas estas imágenes de la venganza de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza recuperando su sitio, del mundo sin nosotros que decía Tucker, ¿no? William Tucker, que bueno, él decía que es imposible imaginar el mundo sin nosotros, porque en realidad lo que imaginamos es imaginamos los restos de la civilización, pero siempre siempre está el ser humano, ¿no? La huella del ser humano, porque si no, el planeta Tierra sin nosotros sería un planeta más, dice él, ¿no? Y esto nos resulta como inconcebible. Entonces, claro, no, tengo que darle ahí. Me lo habías advertido, pero... Estas imágenes que circulan en las redes, que hemos visto 1000 veces, ¿no? Chernóbil, el área de exclusión, ¿no? De Chernóbil en la actualidad, en que la naturaleza está como recuperando, ¿no? la civilización. Esto también es de Chernóbil. O sea, como es un imaginario muy potente, ¿no? Que nos resulta súper atractivo. El COVID, en el COVID vimos también esto. Todas estas imágenes, ¿no? De los ciervos en la playa, en estas playas en junio o julio que debería haber turistas, ¿no? Los delfines en Estambul, ¿no? Toda esta idea del virus somos nosotros, ¿no? Como toda esa potencia que tiene la idea del fin de la civilización y la idea del colapso, como toda esa potencia visual y todo lo atractivo que nos resulta, aunque es un atractivo mezclado con el terror también, ¿no? Claro, esto podríamos decir que está en la cultura judio-cristiana desde siempre, ¿no? Porque al final el apocalipsis es como parte de nuestro sustrato cultural. Pero claro, ¿por qué hay en un momento dado en el que este imaginario es el que se hace hegemónico, ¿no? Esta forma de ver el futuro hay en un momento concreto en que empieza a ser hegemónica hasta el punto en el que ya no imaginamos el futuro de otra manera, ¿no? No me voy a meter en todas estas, que además seguro que lo habéis oído 1000 veces, pero todas estas ideas, ¿no? De los teóricos de la posmodernidad sobre el fin de la idea del progreso, el fin de la idea de, o sea, el desgaste del futuro, la lenta cancelación del futuro, ¿no? Como todas estas ideas que hacen referencia a que el futuro ya para nosotros es un lugar peor, ¿no? Ya no hay esta idea de que vamos hacia un sitio mejor, ¿no? Sino ahora la visión hegemónica es que la visión hegemónica sobre el futuro que la ficción está reproduciendo es el futuro como un lugar que da miedo, ¿no? Democracias deterioradas, crisis climática o autoritarismos, fascismos, ¿no? La tecnología más desarrollada pero centrada en el control social. Esto es como lo que hay ahora mismo. Claro,
a pesar de que en nuestro sustrato cultural está lo apocalíptico, esto no ha sido siempre así. No siempre ha habido esta idea de lo negativo que es el futuro o del futuro como algo distópico. Y a mí no me parece casualidad cuando empieza el cine, por ejemplo, ¿no?, a reflejar esto, porque empieza a principios de los años 70, ¿no?, cuando se hacen grandes producciones de Hollywood, que además son súper taquilleras, con 40 millones de dólares de recaudación algunas de la época, y con los grandes actores de Hollywood de ese momento, ¿no? Y claro, esto es el año 72, 73, 74, ¿no?, cuando de repente hay estos súper taquillazos además. Claro, están diciendo algo, ¿no? ¿Por qué de repente a la gente le interesa tanto o le está tocando algo, ¿no? Toda esta idea de la catástrofe, el cine de catástrofes. Este es Earthquake, que es terremoto aquí, ¿no? Ava Gardner, Charlton Heston. Pero si os fijáis, además, es un terremoto en la ciudad de Los Ángeles. Pero si os fijáis, ¿no?, cómo queda la ciudad de Los Ángeles, esto podría ser un fotograma de The Last of Us, ¿no? Es como el mismo imaginario. Aquí todavía la catástrofe en estos primeros años está reducida a una ciudad, ¿no?, a un edificio, el coloso en llamas, a un avión, ¿no? O sea, pero ya en ese edificio ya está como la metáfora de la sociedad entera, un poco, ¿no? Durante las siguientes décadas hasta la actualidad, esto será el imaginario, ¿no? El cine distópico y de catástrofes y posapocalíptico evoluciona mucho en estas décadas. O sea, sería como para hacer otra jornada, ¿no? Pero no me voy a detener como en esa evolución. Pero yo creo que también hay un punto interesante en torno a lo que pasa en 2005-2006, cuando aparecen dos películas, película y libro, en el caso de La carretera, que yo creo que han conformado mucho el imaginario también, ¿no? De lo que hoy entendemos, o sea, cómo imaginamos el futuro. La carretera de McCarthy y Hijos de los hombres de Cuarón, ¿no?, que además son del 2005 y 2006, las dos. Hijos de los hombres está basada en un libro del 92, pero el libro había pasado sin pena ni gloria, ¿no? Y de hecho es peor que la película desde mi punto de vista. Es de estos casos en los que la adaptación es mejor, ¿no? Porque yo creo que aquí Cuarón y McCarthy también, ¿no?, como que tocan algo también, ¿no? Tocan algo que está ahí flotando en el ambiente, ¿no?, algo en el mood colectivo. A mí Hijos de los hombres particularmente es una película que me parece muy conservadora en su discurso, incluso reaccionaria, y creo que además Cuarón no se da cuenta de esto, pero bueno, las críticas a Cuarón las podemos dejar para las preguntas, porque podría estar hablando 30 minutos solo de lo que odio Roma, por ejemplo, e Hijos de los hombres, y de lo conservadoras que me parecen. Pero bueno, por seguir con claro, aquí pasa algo, ¿no? ¿Por qué el cine está tocando algo? Claro, el 73 al final, cuando aparece este cine de catástrofes, es el golpe de Estado en Chile, ¿no? Es la inauguración del neoliberalismo, ¿no?, con un golpe de Estado. Aquí, ¿qué está pasando? O sea, si os acordáis, Hijos de los hombres ha configurado el imaginario hasta cuando salieron las noticias de los inmigrantes en jaulas, ¿no?, de Trump. Todo el mundo pensó y por las redes se volvieron a circular fotogramas de esta película, ¿no? O sea, cómo está configurando nuestro imaginario, ¿no? O sea, y se ha copiado muchísimo después la estética de estas dos películas, ¿no? Fue como un punto, yo creo, importante, un hito, ¿no?, en estos imaginarios. Claro, para no extenderme más con esto, yo creo que, claro, Ballard habla del colapso, ¿no? Habla del colapso climático y del colapso psíquico también, de alguna manera, ¿no?, de la psique colectiva. Pero a mí me parece bastante diferente a esto, ¿no? Aquí voy a seguir una cosa que dijo el escritor argentino Juan Matio en una charla justamente sobre Ballard. Os recomiendo muchísimo la obra de Juan Matio, porque yo creo que justamente en Latinoamérica Ballard ha tenido más influencia que aquí en la ciencia ficción latinoamericana, ¿no?, en autores como Maximiliano Barrientos. Bueno, Juan Matio en una charla dijo que una cosa que a mí me pareció muy interesante, que era que a Ballard no le interesaba el colapso como metáfora jovesiana, que sí es aquí, ¿no?, como la idea jovesiana de la guerra de todos contra todos,
sino que le interesaba el colapso casi más como una estrategia, ¿no? Para hablar de otras cosas. O sea, no le interesa como esta idea de el héroe que sobrevive, ¿no? De hecho, los personajes de Ballard no son nada heroicos, ¿no? No hay un héroe como en todas estas distopías o en The Last of Us, ¿no? No hay nada en ese sentido, no hay esta idea como de la supervivencia, como una exploración de cómo sobreviviríamos, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces él decía que a él le parecía que el colapso en Ballard es una estrategia casi narrativa, ¿no? Esto me parece interesante. Decía, ¿por qué, claro, y qué quiere hacer con esa estrategia, ¿no? ¿Para qué le sirve esa estrategia? Y él decía que le sirve como premisa, como para hacer esta cosa que hace Ballard de la exploración interior, ¿no? Que él lo dice en el prólogo de Crash, que lo que le interesa no es la exploración del espacio, ¿no? Sino que del espacio interior, ¿no? De la psique, que ahí es donde está la influencia del psicoanálisis, ¿no? También. Y para diluir un poco esa frontera casi, ¿no? En Ballard yo creo que hay un borrado de esa frontera entre lo exterior y lo interior, ¿no? La psique colectiva, ¿no? Es un reflejo de lo que pasa y como todo es un poco lo mismo, ¿no? De hecho, tiene que acabar con la novela burguesa, ¿no? Para poder contar eso, justamente esa disolución entre lo interior y lo exterior, ¿no? Tiene que fijarse en otros tipos de novelas o hacer algo como La exhibición de atrocidades para poder contar justamente esto. Y también él decía, Juan Mateo decía, que otra de las cosas que hace Ballard, por lo que a Ballard le interesa el colapso, es como para hablar de las mercancías en el capitalismo, ¿no? Del fetichismo de las mercancías, aunque no es un marxista Ballard, yo no diría tampoco que es un marxista, pero claro, sí le interesa como también el fetichismo un poco freudiano, ¿no? Esta cosa de el significado cultural que han tenido las mercancías, ¿no? Las connotaciones culturales, el peso que tienen, cómo tienen mucho más connotaciones que su simple utilidad, ¿no? Y sobre todo, claro, le interesa el coche, porque el coche es la mercancía más fetichizada del siglo XX, ¿no? Si tuviésemos que cristalizar el siglo XX en una mercancía, seguramente sería el coche. Entonces el coche es una obsesión constante en Ballard, ¿no? En Crash claramente, pero sale en muchos otros de sus relatos, de sus libros, ¿no? Aparecen coches, accidentes de coches, ¿no? Es como una cosa que le obsesiona. Claro, todo este colapso, la solución de Ballard a este colapso para él la salida al colapso está por el otro lado, ¿no? Que esto es una diferencia también de todo este cine posapocalíptico, ¿no? En Ballard no hay nada de nostalgia de lo anterior al colapso, ¿no? Como sí hay en estas películas, ¿no? Ahí sí hay una sensación de lo perdido, de lo que se ha perdido, ¿no? De lo que en Ballard no. De hecho, a sus personajes incluso les gusta en un momento dado, les parece que el colapso puede ser útil, ¿no? O que se adaptan, se intentan adaptar, ¿no? No hay ni son heroicos ni son nostálgicos, ¿no? No hay, o sea, justo lo que dice es que todas estas deformaciones de la psique, ¿no? Que Ballard está como empezando a notar en la época en la que escribe, es lo que predice es hacia dónde van a ir, ¿no? O lo que intenta ver es hacia dónde van a ir esas deformaciones, ¿no? De hecho, aquí hay una frase de Arthur Clarke que dice esto de el escritor de ciencia ficción no debería predecir el coche, sino el embotellamiento, ¿no? No la máquina en sí, ¿no? Como el dispositivo electrónico en sí, sino las consecuencias sociales, las relaciones sociales que eso va a generar, ¿no? Y Ballard es un poco esto, solo que las consecuencias psíquicas casi, ¿no? De la psique colectiva. Lo que pasa es que, claro, hay mucha moralidad, ¿no? O sea, esto se trata desde la moralidad, ¿no? Pero porque piensa que todas esas deformidades que él piensa que conforman deformidades de la psique colectiva, que él piensa que conforman lo que va a pasar en el futuro, o sea, para él no se trata tanto de evitarlas, sino como de atravesarlo, ¿no? De salir por el otro lado, de llevarlo como casi en su obra, como llevarlo casi hasta las últimas consecuencias y ver qué hay después, ¿no?
Y, claro, quizá, como ya para acabar mi intervención, quizá lo que sería interesante es ver un poco hasta qué punto predijo eso, ¿no? Predijo bien esas deformidades de la psique colectiva, ¿no? Estamos ahora en ese mundo balardiano, ¿no? La obra de Ballard sirve para entender dónde estamos ahora. Claro, a mí me parece bastante interesante. Bueno, estos son como los más centrados en el colapso climático, ¿no? También algunos de sus relatos. Luego Crash y la exhibición de atrocidades como más, digamos, mejores ejemplos, junto con Rascacielos, como del colapso un poco de la psique colectiva, ¿no? Claro, quizá la pregunta sería esa, ¿no? Como estamos en ese mundo balardiano, ¿predijo esas tendencias bien? Claro, yo pensaba, bueno, Crash sabéis un poco de qué va, ¿no? Que es esta idea de pues, un grupo de gente que se erotiza con los accidentes de tráfico, ¿no? Y solo viéndolos, sino teniéndolos también, ¿no? O sea, viviéndolos. Y claro, yo pensaba en esto y que me llevó al móvil, ¿no? Esta foto que es real, ¿no? Que es es una noticia real de un Cybertruck de estos de Tesla que se incendió delante de la Torre Trump, ¿no? Hicieron la foto perfecta. Pero además murió una persona, o sea, era poca broma, pero de repente me llegó esta foto y yo dije, ostras, pues esto es bastante erótico, ¿no? De repente me pareció que daba bastante gusto ver a los Tesla arder, ¿no? Incendiarse solos, ¿no? Que ha habido muchos, además, sabéis que se han incendiado. Bueno, esta es otra noticia de abajo también, que murió también gente, otros se han incendiado las baterías cuando estaban aparcados, ¿no? Como que ha habido mucho desastre con esto, no solo los Cybertruck, también los otros modelos. Esto me pareció que era muy crash. Y luego también otras películas y otras producciones culturales que están ahí, que son muy balardianas también, ¿no? Esto es Titán, esto es el videoclip de Saoko de Rosalía, de Motomami, ¿no? Totalmente erótica fósil, ¿no? Por robarle a Jaime Bindel el término de estética fósil, convertirlo en erótica fósil, ¿no? De los combustibles fósiles. Esto es Feminómeno, el videoclip de Chapelle Roan, que es de hace nada, acaba de salir. Entonces, claro, hay algo aquí, ¿no? Hay algo de la erótica fósil todavía, ¿no? Y creo que esto está relacionado con el colapso climático también, con la crisis climática en la que estamos, ¿no? En el sentido de ¿por qué nos sigue tocando algo del deseo, ¿no? Los combustibles fósiles, las carreteras, los coches, ¿no? Creo que sigue tocándonos algo, ¿no? Y que estas como producciones culturales reflejan un poco eso, ¿no? Además, los videoclips me parecen como especialmente interesantes para captar el mood del momento, ¿no? Porque justamente tienen que estar muy en ese, son como muy del momento. Una película quizá tiene más intención de perdurar, ¿no? Pero los videoclips suelen estar muy como en el momento. Me parecen interesantes para analizar eso. Y creo que esta ya era la última. Y claro, yo creía que eso, ¿no? Como que creo que pues que para la crisis climática creo que pensar todo este deseo fósil, ¿no? Y por qué no nos acabamos de alejar de los imaginarios. No, creo que había otra diapositiva más. Esta sí. Claro, también me llegó esta noticia de que creo que seguro que la habéis oído, de los microplásticos dentro del cerebro, que ya tenemos suficientes microplásticos para conformar una cuchara, ¿no? Y yo decía, esto a Ballard le hubiese encantado, ¿no? Le hubiese flipado como esta noticia, porque claro, esta cosa relacionándolo con la crisis climática también, ¿no? Esta cosa además de tener ya los combustibles fósiles, ¿no? El fósil dentro del cerebro, ¿no? Como, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué nos están susurrando estos microplásticos dentro del cerebro, ¿no? Y bueno, ya para acabar, es Crímenes del futuro de Cronenberg, que Cronenberg, pues claro, tiene una estrecha relación con Ballard, ¿no? Y adaptó Crash, pero esta es profundamente ballardiana también, esta película, ¿no? Porque
no solo el niño come plástico, ¿no? Se produce una mutación en la que la gente puede comer plástico, ¿no? Que me parecía como esta idea total de Ballard de las mutaciones psíquicas se sale por el otro lado, ¿no? O sea, de repente, claro, si comen plástico y la gente muta para poder comer plástico, pues ya está solucionada la crisis climática. De hecho, ¿no? Podemos acabar con todos los restos de la contaminación, de los combustibles fósiles, ¿no? Y como que me parecía que como se llega no a la utopía, pero sí como a un sitio mejor atravesando el colapso psíquico, ¿no? Y me parecía como una propuesta que, bueno, eso si queréis ya lo hablamos en las preguntas. Hay algo también como aceleracionista, ¿no? En Ballard, quizá, con esto de llevar hasta sus últimas consecuencias estas deformidades del presente, ¿no? Y, bueno, eso, le paso ya a César la palabra. Su turno. Bueno, perdón. Muchísimas gracias por la invitación, Alberto, y al Círculo de Bellas Artes. Muchas gracias, Laila, también por la intervención tan sugerente, tan interesante. Yo, bueno, agradezco mucho también la invitación porque me ha permitido volver a leer las novelas de Ballard que ya conocía, también leer alguna otra que no había leído. Me he dado cuenta de que llevo 35 años leyendo a Ballard, lo cual ha sido un vértigo espantoso, ¿no? Porque consulté en la fecha tenía 15 años la primera vez que leí un libro de Ballard. Y ha sido extraño porque, claro, al releer esos libros me he encontrado libros completamente distintos a los que yo recordaba. No tienen absolutamente nada que ver con lo que yo imaginaba que estaba ahí o que está, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en distintos momentos de tu vida pues lees cosas diferentes, aunque el texto sea el mismo. Y me da la sensación, desde mi provecta edad, que lo que me ha pasado con Ballard es un poco lo que le pasa a mi madre en política, que es que mi madre no se acaba de creer que exista gente de derechas. O sea, no es una cosa que no le entra en la cabeza. O sea, le parece que, a no ser que sea rico o policía, lo de votar a partidos de derechas es una especie de malentendido, ¿no? De una cosa que, bueno, con una charla de café, pues enseguida se arregla, ¿no? Y vas a entender claramente que esa opción es completamente inadmisible. Y a mí me parece que con Ballard me pasó algo así. Bueno, sabéis que Ballard vivía en un barrio residencial de las afueras de Londres, un sitio anodino llamado Shepperton, que por cierto a menudo aparece en sus novelas. Y en algún lado, que no he conseguido volver a encontrar, Ballard contaba que de vez en cuando algún fan de su obra pues conseguía localizar su domicilio y llamaba a su puerta, ¿no? Y entonces normalmente era un hippie bastante drogado, de aspecto contracultural, ¿no? Y que quedaba completamente alucinado al encontrarse pues, a un señor completamente respetable, viviendo en una especie de adosado, con el jardín cuidado, en una zona residencial. Y claro, inmediatamente, ¿no? El hippie drogado llegaba a la conclusión a la que llegamos todos, que es que esa normalidad militante es un disfraz. Es un disfraz, ¿no? Tiene que ser mentira, ¿no? Y claro, Ballard sería doblemente subversivo, porque sería una especie de agente secreto, un quinta columnista, ¿no? en ese mundo pequeño burgués, un quinta columnista de la locura, en el corazón de las convenciones más normis. Y esa es una lectura que se repite una y otra vez en muchísimas interpretaciones de su obra. Y que yo era la que mantenía. Y hoy creo que realmente esa hermenéutica de la sospecha es un error. Y que, de hecho, es algo parecido a lo que contaba Philip Carrer a propósito de Philip K. Dick. Resulta que a principios de los años 80, varios fans franceses de Philip K. Dick le invitaron a dar una conferencia en Francia. Y, claro, esperaban recibir pues, lo mismo, ¿no? A un profeta con una compleja visión de la sociedad y de la literatura, y se quedaron completamente estupefactos cuando se dieron cuenta de que Philip K. Dick era una persona con gravísimos problemas de salud mental, con una vida súper deteriorada, ¿no? Y que lo que parecía una escritura visionaria eran delirios literales. Y creo que con Ballard nos ha pasado algo así, ¿no? O sea, yo creo que es bueno leer sus novelas en un sentido mucho más literal de lo que hemos hecho, o al menos a mí en este momento de mi vida es lo que me conviene, ¿no? Que yo creo que las personas progresistas cometemos muchas veces el error de pensar que los conservadores tienen valores más débiles
o menos coherentes que los nuestros, que o bien se dejan llevar o bien están confundidos. Yo creo que Ballard prueba un poco lo contrario, que su vida convencional no era ninguna máscara, era una persona de orden, punto, y si sus novelas sacan a la luz demonios, si sacan a la luz esas visiones tormentosas, si nos proporcionan alguna clase de veneno, pues son los demonios, son las tormentas, es el veneno de las personas de orden. Y eso también es interesante, ¿no? Por hacer algunos fun facts de políticos de Ballard, recuerdo brevemente, Ballard ideológicamente era un liberal de centro-derecha. Nunca jamás lo ocultó, nunca quiso ser otra cosa. En sus primeras novelas, por cierto, hay referencias a personas racializadas que hoy resultan, voy a dejarlo así, embarazosas, pero sobre todo admiraba a Estados Unidos y odiaba a la Unión Soviética con toda su alma. Hola América no es ninguna crítica, es una carta de amor lisérgica a los mejores tiempos de un país que admiraba profundamente. Se alistó en el ejército en los años 50 con la perspectiva, con cierta euforia por pilotar un bombardero nuclear con el cual tal vez bombardear la Unión Soviética. O sea, que no le parecía, no tenía ningún problema con eso. Defendió hasta el final de su vida el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki con muchísima vehemencia. Pensaba, tal vez con razón, que las bombas atómicas le habían salvado de la muerte a él personalmente en el campo de concentración en el que estuvo recluido con su familia. Pero si os acordáis de esa escena del Imperio del Sol, ¿no?, donde hay una fascinación por el brillo de la bomba nuclear, pero esa fascinación no es de terror, es de admiración. Es de admiración, es de esperanza. Hay una frase que la tengo aquí, en La bondad de las mujeres, que lo describe así, escribe Ballard: la luz perlada que quedó suspendida sobre el Lungua era el campo de concentración en el que estaba recluido, la luz perlada que quedó suspendida sobre el Lungua me recordaría para siempre el milagro salvador de Hiroshima y Nagasaki, el milagro salvador, ¿no? Ballard era un furibundo partidario del libre mercado. Apoyó decididamente a Margaret Thatcher y a Reagan. Creía que el liberalismo del libre mercado conseguía fomentar, pues, un equilibrio complejo entre paz social y libertad individual salvaje, lo cual es un elemento que creo muy importante en su obra. Luego hablaré de esto un poco más porque creo que está muy, muy presente en su obra literaria. Es verdad que al final de su vida, en sus últimas obras, dio un cierto giro político. Le parecía que la globalización neoliberal estaba acabando con la energía contracultural, estaba convirtiendo a Estados Unidos en una teocracia conservadora, ¿no? Esto, en Kingdom Come traigo una cita, ¿no?, donde lo explica. Dice: los suburbios sueñan con la violencia, dormidos en sus soñolientas villas, protegidos por acogedores centros comerciales, esperan pacientemente las pesadillas que los despertarán a un mundo más apasionado. Claro, yo lo que tengo mis dudas es de que esto sea realmente un giro crítico y no más bien una cierta declinación nostálgica que tiene que ver con la añoranza de su juventud, con la vitalidad cultural que ubicaba en los años 60, ¿no? Porque en esa época, lo cierto, supuestamente de giro ideológico, siguió atacando ferozmente a pacifistas, ecologistas, feministas, ¿no? Sí, vamos. En general, como antes señalaba tanto Alberto como Leila, hay, yo creo, dos influencias, fuentes intelectuales, como lo queráis llamar, muy, muy claras en la literatura de Ballard, y una tercera muy importante, pero creo que más oculta, más oscura, y me gustaría repasarlas un poco para abordar estas cuestiones, ¿no? La primera, como decía Alberto, es Freud. Es una que lo sabemos porque Ballard lo dijo en muchísimas ocasiones, que una de sus principales influencias y la que le había llevado a la literatura era Freud, pero efectivamente es Freud un poco como figura del espíritu hegeliana, ¿no? No es el Freud histórico, sino que lo que le interesa a Ballard del psicoanálisis no es la parte técnica, sino un poco esa idea de que la visión ilustrada de la naturaleza humana es un completo malentendido. Frente a la idea de la banalidad del mal, Ballard está convencido de que las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial tenían que ver, por encima de todo, con que las personas que las habían cometido las habían disfrutado, y las habían disfrutado mucho. Esa es una tesis que Ballard repite una y otra vez, ¿no? Y de hecho yo creo que a Ballard, en todo caso, se puede sentir interpelado por ese Freud que plantea la idea bastante retadora de que la normalidad no es algo que nos venga dado, sino algo por lo que tenemos que pelear individual o colectivamente, que es una idea retadora y extremadamente conservadora al mismo tiempo, ¿no? Esa idea de que la normalidad, como la igualdad para
para los igualitaristas la normalidad no es el principio, sino el final, ¿no? Un posible final. Es una idea extremadamente reaccionaria. Y en ese sentido, Ballard, como el propio Freud, pensaba que el liberalismo político, pero también el liberalismo económico, es el único modelo que apunta en esa dirección, porque es capaz, por una parte, de ofrecer los medios para la satisfacción de esas pulsiones humanas salvajes, incontenibles, pero al mismo tiempo, de alguna forma, retenerlas dentro de unos límites compatibles con la civilización, ¿no? Y en ese sentido, para Ballard, el liberalismo económico es capaz de impulsar la competencia y la creatividad, expandiendo pues el abanico de opciones disponibles, canalizando la agresividad humana hacia una especie de terreno de juego controlado, de sublimar esos impulsos destructivos, ¿no? En un entorno más o menos civilizado. Y en ese sentido es curioso porque Ballard reproduce un poco la tesis de Christopher Last, de Pasolini y de todos esos críticos del 68ismo que de alguna forma entendían que una parte de la contracultura de los 60 y de los 70 había sido en buena medida una consecuencia del consumismo, ¿no? Y de la sociedad del consumo. La diferencia es que la evaluación que hace Ballard de esa convergencia es muy positiva, no le ve ningún problema, no le ve absolutamente ningún problema, ¿no? Es decir, que sí, fetichismo de la mercancía, ¿no? Es como una obsesión en su obra, pero no le ve ningún problema al fetichismo de la mercancía, todo lo contrario, o sea, no es una mistificación, no es una niebla horrible que nos condena a la alienación, ¿no? Sino es una fuente interesante, ¿no? de experiencias, de indagación en nosotros mismos, ¿no? Una segunda fuente muy importante para Ballard, como sabéis, es el surrealismo, también lo ha comentado Alberto, una y otra vez lo dijo en sus entrevistas, en sus artículos, etcétera, ¿no? Sobre todo porque creía que el tipo de ciencia ficción, y por cierto, el surrealismo, muy en particular la pintura, mucho más que la literatura, que tiene que ver con lo que decía Alberto también y Laila, de los paisajes, ¿no? La pintura surrealista yo creo que tiene una conexión muy fuerte con los paisajes de Ballard. Pero sobre todo creía que el tipo de ciencia ficción y de especulación fantástica que le interesaba, ¿no? esa más centrada, como decía Laila, en los cambios subjetivos más que en el entorno externo, era heredera directa del surrealismo. Y ese interés por el surrealismo le lleva, ya en los años 70, a desarrollar una segunda tesis muy vinculada al surrealismo, que tiene, yo creo que, una inmensa influencia en esa obra de los 70, posterior al ciclo de las catástrofes. Y es esa idea de Ballard de que la ciencia ficción se había convertido en la estética finisecular, ¿no? que es la estética que mejor había detectado la estética, la sensibilidad, los afectos propios de finales del siglo XX, había sido la literatura de ciencia ficción. Y la razón era que precisamente el consumo y la tecnología habrían conseguido que esa subjetividad profunda que exploraban los surrealistas se materializara en forma de una especie, voy a decirlo así, de exoesqueleto onírico, ¿no? Que la tecnología, no solo la tecnología de la comunicación, como creemos hoy, y yo creo que en eso Ballard es una referencia muy importante, porque nos hace pensar la tecnología más allá de las pantallas, ¿no? Y pensar que también las autopistas son tecnología, también los contenedores son tecnología, ¿verdad? Que el hormigón es tecnología, ¿no? Pues la tecnología, la arquitectura en rascacielos, los automóviles y autopistas en crase, toda esa tecnología media las relaciones interpersonales, modelan el comportamiento, ¿no? Y de esa manera la ficción salvaje ha salido del subconsciente hasta ocupar los estantes del supermercado en nuestro entorno construido. Y es efectivamente una tesis muy cercana a Baudrillard, por ejemplo, ¿no? Esa idea de la precesión de los simulacros de Baudrillard. Ballard y Baudrillard se admiraban mutuamente, pero sobre todo, para mí, lleva a una tercera influencia menos conocida y para mí tal vez la más importante, que es que en tercer lugar, digo, Ballard hace una lectura muy peculiar y muy original del papel de las organizaciones burocráticas entendidas, creo que correctamente, como tecnologías sociales que alteran dramáticamente nuestras relaciones en común. Y creo que eso tiene un peso muy grande y muy original en su obra.
en cierta ocasión le pidieron que hiciera una lista de los 10 libros, de sus 10 libros favoritos, ¿no? De sus 10 libros favoritos. Y uno de los que Ballard eligió fue Las páginas amarillas. Los más jóvenes no sabréis lo que es. Las páginas amarillas eran un listín telefónico en papel donde estaban como todos los negocios de la ciudad, ¿no? Y entonces, además, traía aquí la cita porque Ballard explicaba su lista, ¿no? Porque había elegido los 10 libros que había elegido, ¿no? Y decía: siempre he sido un lector voraz de lo que he dado en llamar literaturas invisibles, revistas científicas, manuales técnicos, folletos de compañías farmacéuticas, documentos internos elaborados por un grupo de expertos, informes de puestos para compañías de relaciones públicas, parte de ese universo de material publicado al que buena parte de la gente culta tiene poco acceso, pero que proporciona el abono más potente de la imaginación, ¿no? Claro, Ballard biográficamente pertenece a la generación que asistió a la aparición del corporativismo de posguerra, ¿no? A esa especie de convergencia de inmensas empresas e inmensas agencias del gobierno que impulsaron en todo Occidente pues, formas de vida altamente estandarizadas, ¿no? Altamente alienadas. Y un poco la lectura crítica clásica de esta transformación, pues yo qué sé, por ejemplo la de Adorno, ¿no? Es que la considera como un cambio orgánico en el capitalismo que obliga a entender el capitalismo no ya solo como un modo de producción, no ya solo como un sistema económico, sino como todo un entramado de socialización que moldea el conjunto de las relaciones sociales, el conjunto de los afectos, ¿no? Es decir, que el capitalismo monopolista conseguiría constituir el conjunto de la vida social, el conjunto de la propia subjetividad de los individuos de una manera, ya digo, altamente estandarizada, ¿no? Ballard se da cuenta, percibe perfectamente, yo creo que tiene una presencia muy grande en su obra, ese enorme cambio que supone el corporativismo de posguerra, pero de alguna manera no lo vivió como la Escuela de Frankfurt, no porque tuviera una visión más optimista de las grandes organizaciones burocráticas, ya sean estatales o privadas, sino porque veía en ellas un terreno donde se podía seguir rastreando ese tipo de subjetividad salvaje que le interesaba y que ninguna ortopedia social podía llegar a contener, ¿no? Y creo que era Limonov, que es otro derechista ampliamente sobreinterpretado desde la izquierda, ¿no? Creo que era Limonov el que decía que tendemos a imaginar la Unión Soviética como un infierno de planificación y orden, cuando realmente era un maldito caos, ¿no? Donde nadie sabía lo que hacía y donde todo el mundo corría como pollo sin cabeza. Y en general es interesante que en toda la obra de Ballard apenas aparece un cuestionamiento de las estructuras políticas heredadas. Esto es muy llamativo, ¿no? Hay una idea de Walter Benjamin, que bueno, se cita mucho, cuando Benjamin habla de ciencia ficción, y entonces compara los textos de Sherbart, que le gustaban mucho, con los de Julio Verne, y decía, traigo la cita completa aquí porque tiene una sintaxis muy complicada y siempre la cito mal, y decía Benjamin: algunas de sus novelas, vistas desde lejos, se parecen a las de Julio Verne, pero a diferencia de las de este, en las cuales siempre pequeños rentistas ingleses o franceses viajan por el espacio en extravagantes vehículos, Sherbart se interesa por la cuestión de en qué criaturas completamente nuevas, dignas sin duda alguna de estudio y de amor, han convertido nuestros telescopios, nuestros aviones y nuestros cohetes a los seres humanos anteriores. Con Ballard pasa casi exactamente lo contrario. Es decir, que los protagonistas de sus novelas, como explicaba Laila, experimentan cambios subjetivos sísmicos, ¿no? De repente hay una inundación y prácticamente se convierten en peces, ¿no? Su subjetividad conecta con nuestro pez interior que viene del Pleistoceno, ¿no? Y prácticamente toda nuestra conciencia se altera. Pero en cambio, toda la estructura institucional queda incólume. O sea, no cambia nada, absolutamente nada, ¿no? de toda la estructura política e institucional, ¿no? Y a mí en ese sentido me parece que ahí hay como una herencia de su pasado, ¿no? de ese pasado traumático que reaparece una y otra vez en su obra, ¿no? Porque bueno, mucha gente ha señalado, el propio Ballard lo hizo 1000 veces, el modo en que su experiencia infantil en el campo de concentración japonés marcó toda su obra. Pero yo creo que se señala menos el hecho de que su experiencia en el campo de concentración, es bastante ambigua, en el sentido de que a menudo la retrata como una experiencia feliz. Es
como una experiencia positiva. No solo para él, que era un niño, y bueno, pues puedes entenderlo, ¿no? El niño del pijama de rayas y tal, no se entera. No, también para los adultos. O sea, los retrata como una experiencia positiva también para los adultos. El momento de terror no es tanto el campo de concentración como cuando se abren las puertas del campo de concentración. El momento de terror es cuando desaparecen las barreras de la institución total en la que estaba encerrado, porque esas barreras le separaban de la barbarie desnuda, ¿no? En la institución total uno puede seguir experimentando con su subjetividad, ¿no? Esa subjetividad salvaje no queda eliminada, no queda laminada, solo contenida. Es cuando se abren las barreras, cuando de pronto el terror aparece, ¿no? Tengo aquí una cita, y con esto voy terminando. Dice: yo vagaba por el campo y asistía a partidas de bridge y póker, curioso por ver cómo la gente se adaptaba a la reclusión. Muchos ingleses de Shanghái habían estado ebrios durante años y pasaban el día de la oficina al almuerzo, a la cena y al club aturdidos por martinis secos. Por primera vez, sobrios, perdieron peso y empezaron a leer, reavivaron viejos intereses y organizaron sociedades de teatro y conferencias por las noches. En retrospectiva, me doy cuenta de que la reclusión ayudó a la gente a descubrir facetas desconocidas de sí mismos, conservaron sus emociones y llevaron un cuidadoso inventario de esperanzas y sentimientos. En 1992, casi 50 años después, regresé por primera vez al campo de Lingua. De pie, entre las literas, supe que allí era donde me había sentido más feliz en casa, a pesar de ser un prisionero que vivía bajo la amenaza de una muerte temprana. Pero para sobrevivir a la guerra, sobre todo como civil, uno tiene que aceptar las reglas que ésta impone e incluso, como hice yo, aprender a quererla. Es decir, que, no sé, yo creo que, y con esto ya de verdad termino, ¿no? Creo que la idea de que hay fuerzas creativas y positivas capaces de convivir y fructificar en estructuras de orden abiertamente autoritarias, incluso en instituciones totales como un campo de concentración, es bastante inquietante, ¿no? Y es uno de los ejes, yo creo, de la obra de Baudrillard. Y bueno, yo desde un punto de vista literario no tengo queja, porque no me gusta nada la literatura moralista, pero no tengo muy claro cuál es y a lo mejor eso me ayudáis a entenderlo, ¿no? ¿Qué utilidad puede tener algo así para un proyecto emancipador, más allá de que nos pueda ayudar a entender cómo funcionan algunos aspectos de la mentalidad reaccionaria, de la mentalidad conservadora o liberal conservadora, ¿no? Con lo que a veces yo creo, no decía como mi madre, seguramente yo también, pues tenemos algunas dificultades para entender, ¿no? Cómo piensan, cómo sienten, qué visión del mundo tienen personas de un campo político distinto al nuestro, ¿no? Y nada más, era esto. Muchas gracias. Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que han sido ambas muy sugerentes y formas, digamos, de hacer pinza a la obra de Ballard, que es el objetivo de estas jornadas, ¿no? Jugar un poco con esas cuestiones de Ballard. Yo, si os parece, planteo algunas cuestiones y luego comentamos, luego ya que intervenga el público. Hay una cuestión a raíz de lo que habéis dicho, y yo creo que a veces se nos olvida, y no ha salido mucho en estas jornadas, y es que a veces se nos olvida que Ballard es un esteta, o sea, en amplio sentido de la palabra, o sea, es un disfrutón de la imaginación, o sea, no, en un sentido muy complejo, incluso perverso, ¿no? Y eso es también lo que le hace muy atractivo, ¿no? Al Ballard, ¿no? Al Ballard persona y al Ballard autor, que sí que, muy como todo César, hay que tener precauciones, ¿no? Porque a veces las obras de Ballard son más progresistas de lo que él piensa y a veces al contrario, ¿no? Esa cuestión también es muy interesante en la obra de Ballard. Estoy pensando porque él en algún momento viene a decir que el único compromiso que tiene político que él tiene es con la imaginación, ¿no? Y lo hizo justo además cuando publica la que para mí es la mejor novela de Ballard que más me gusta, que es Compañía de Sueños Ilimitada, que es la menos citada quizá, de las menos conocidas, pero es lo que hablábamos ayer, que es una verdadera locura de novela maravillosa, centrada en Shepperton y bueno, que yo recomiendo vivamente. Me habéis contado algunas cuestiones y a mí me gustaría puntualizar algunas ideas o proponer algunas cuestiones. Ayer hablábamos un poco de las estructuras narrativas de Ballard, ¿no? Ballard tiene como dos estructuras muy típicas, una es la de ya lo he dicho muchas veces, pero de Robinson Crusoe al revés, que es un poco lo que habéis comentado, esa idea de
hay un desastre y las personas, el ejemplo típico es en Isla de Cemento, en la que, bueno, pues en lugar de reconstruir el modelo ilustrado, además que la relación con Marx es muy curiosa, de Ballard con el marxismo, es un marxismo estético, que es una cosa bastante peculiar, que no es la idea de reconstruir la ilustración. Él es, por ejemplo, sobre todo en las últimas novelas, es muy crítico con el proyecto ilustrado, en el sentido de que ha llevado a ciertas visiones consumistas, que él, ahora veremos esa cuestión que habéis comentado muy bien, ¿no? Pero la idea de que el Robinson Crusoe al revés no trata de reconstruir la mentalidad clásica porque de alguna forma es fallida, y entonces la idea es enfangarse más, es ir más al desastre, ¿no? El ejemplo que poníamos ayer, por ejemplo, es Kerans, el protagonista del mundo sumergido, que al final de la novela, en lugar de salvarse, va a la muerte segura, ¿no? Que es muy típico en muchas de las novelas. Y la otra estructura es la que él comenta muchas veces, que es la tempestad de Shakespeare. Los tres modelos de Próspero, Calibán y Ariel, que lo menciona muchas veces, ¿no? Además que luego se va mezclando, ¿no? El espiritual, el salvaje y el racional. Y esos tres tipos de personajes van pululando por todas las... que lo cita, ¿no? Desde el mundo sumergido hasta Supercans, siempre hay algún momento que dice, ese era el Calibán de esta no sé qué, o este es el Ariel de... Es una cuestión que le gusta mucho recurrentemente ir hacia ello. Otra cuestión... Y eso de este nivel que ver con cuestiones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que va repitiendo, con esto del desastre y demás, ¿no? Por ejemplo, tanto en La sequía como hay un médico en La sequía que se llama Ransom, y un personaje que se llama Ramson y otro personaje que se llama Ramson también en El Imperio del Sol. Y en los dos cuentan, muchos años de diferencia, que cuando llegue el desastre, incluso en el campo de concentración, lo menos importante son los médicos. Porque te vas a morir. Si te estás enfermo, te mueres. O sea, y son más importantes el horóscopo, porque por lo menos te distraen, ¿no? Si llega el desastre, lo menos importante es un médico, ¿no? Y esa cuestión se repite mucho en los juegos estéticos también de Ballard. Y me decía con algunas cosas que habéis comentado César y también Leila, que me gusta mucho, por ejemplo, el amor-odio que tiene con... ayer hablamos de su relación de amistad con Mike Davis, que es una cosa muy peculiar. Pero también su amor-odio con Jameson, ¿no? Que es una cuestión que él tuvieron su relación, sus intercambios y demás. Pero claro, en el fondo lo que viene a decir Ballard es que esa cosa que es un tópico, ¿no? No tenemos películas sobre el fin del mundo, o sea, el fin del capitalismo, pero Ballard dice, claro que tenemos, o sea, claro que podemos imaginar el fin del capitalismo, por supuesto, y será un desastre. O sea, está claro, o sea, no hay, o sea, Ballard es muy consciente de eso, por eso hablamos ayer un poco de la crítica que hace Ballard a la distinción entre utopía y distopía. Para Ballard las utopías son eso, trastorno obsesivo-compulsivo con la historia, no es más que eso, no hay utopías y distopías, o sea, es una cosa, ¿no? Bueno, digo todo esto porque habéis comentado también estas cuestiones de Ballard, y a raíz de lo que te contaba César, que es muy curioso, la relación ya me callo porque soy muy sugerente lo que habéis comentado, que es que con la Margaret Thatcher y la fascinación que tiene por ese universo también estadounidense. Pero claro, la cuestión es que Ballard es un crítico del capitalismo, pero no es un anticapitalista. O sea, es un crítico del capitalismo en la medida que el modelo actual de capitalismo lleva al aburrimiento. O sea, a él le gustaría, o sea, no sabemos lo que tiene en la cabeza exactamente, ¿no? Pero él habla mucho de esa relación entre el consumismo lleva al aburrimiento, lo dice en algún momento, eso, ¿no? El consumismo lleva al aburrimiento, que lleva más consumismo, que lleva más aburrimiento, que lleva deseo, que lleva violencia, que lleva fascismo, que dice eso en la última fase, ¿no? Es decir, el problema es que el consumismo, tal como se plantea en muchas ocasiones, ¿no? Él lo ve como algo erróneo. Y digo esto porque hay una línea, ¿no? Porque en el año 63 publica El hombre subliminal, que es un relato muy interesante en el que critica el consumismo, en el año 63. Y critica el consumismo, pero no da una solución, no es una cuestión política. Dice, claro, es que es todo muy aburrido, es salir de casa, ir a comprar, no sé qué. Aquí la única solución es la locura y la destrucción, porque esto es una... Pues influye tanto en el punk, ¿no? Y en estos contextos. Y estaba pensando que hay una teoría en los fans de Ballard, que Ballard tiene fans de derechas y fans de izquierdas, ¿no? Es como Hegel, ¿no? Ballardiano de derechas y ballardiano de izquierdas, ¿no?
Y Ballard, hay un momento muy divertido, la biografía que hace Pablo Capana y otras biografías que hay, que le culpan siempre a la mujer de Ballard, a la segunda mujer, a Claire Walsh. Sí, porque a partir de que tienes estabilizar con Claire Walsh es cuando empieza, digamos, a irse a la izquierda. Ballard. Sí. Se va como hacia la izquierda, Ballard, ¿no? Y empieza todo el ciclo más a partir de Furia Feroz y tal, como más, porque ella es como más militante hacia la izquierda, entonces le va como engatusando para llevarle a... Por eso, claro, por eso hay muchos fans de Ballard que dicen, esa parte de que empieza con Furia Feroz para adelante, esa ya no vale, no es interesante, ¿no? Pero no porque Ballard fuera un izquierdista, ni mucho menos, sino porque había cosas de la izquierda que estéticamente, ¿no? Tengo aquí una cita, perdón que me enrolle, tengo una cita de Ballard del año 83, en sus debates con Mike Davis, con Baudrillard o con Jameson, que dice: puede suceder que el motor de la revolución, incluso dentro de una interpretación marxista, ya no sea proporcionada por la economía, sino por la estética. Puede que suene descabellado, pero una determinada predilección estética ejercida por millones de personas que hacen sus propias películas mostrando cómo se afeitan o cocinan huevos revueltos servirá como impulso metafórico para un cambio radical que no podría ser provocado por la simple colisión de las fuerzas económicas como ocurría en el pasado. Las revoluciones en la sensibilidad estética quizás sean la única vía que conduzca a un cambio radical en el futuro, ¿no? Eso que dice. Y hay una frase que luego cita, que le canta de Marx, que es muy curioso. Lo único que cita de Marx es que Marx en el Capital dice en un momento dado, dice algo así, habla del desgaste moral de las máquinas, ¿no? Dice Marx en un momento dado, ¿no? Entonces esa frase la saca de contexto, obviamente, y Ballard la repiensa, ¿no? Digo estas cuestiones porque Ballard es un personaje tan, ¿no? Las dos personas que habéis tan proteico, tan variable en todas sus perspectivas, que lo hace, por ejemplo, y el ajuste de cuentas, que a partir de cuenta César, el ajuste de cuentas que hace en Milenio Negro, que es el momento en el que cuenta cómo su generación ha sido engañada, ¿no? Y la revolución del nuevo proletariado. El nuevo proletariado es la clase media que ha sido engañada y entonces vuelca los Volvos y hace una especie de comuna de París en mitad de, ¿no? Y que son cuestiones que habéis tocado, que son muy interesantes, ¿no? Quedaría para que me ha surgido un montón de cosas, ¿no? Y quizá pues podíamos empezar quizá por estas cuestiones de el Ballard esteta que decía al principio, ¿no? Si os parece, ¿no? Esta cuestión de que a Ballard que es lo que habéis comentado también, de que a Ballard le fascina o tiene esa mentalidad que viene también cierta parte del surrealismo y del psicoanálisis de quedarse fascinado no tanto por los contenidos políticos, morales y demás, sino por lo atractivo de los escenarios, ¿no? Lo de Nagasaki y tal, ¿no? Esas cuestiones que creo que son muy interesantes. Y ya me callo porque, como veis, me mola tanto que me vengo muy arriba, entonces a lo mejor me callo. Bueno, yo estaba pensando como en esta fascinación que tiene también por las celebrities, ¿no? Por las celebrities que murieron además en accidentes de tráfico, ¿no? Pero no solo. Y como un poco su fascinación por Thatcher también es un poco así, ¿no? Como de celebrity, y luego el coñazo que le parece Blair, ¿no? Que esto lo dice Tony Blair, ¿no? En una entrevista, ¿no? Como, pero le parece porque le parece aburrido estéticamente, ¿no? Y porque le parece que este horizonte de deseo justamente de clase media, ¿no? De que tu vida sea consumir, tener el adosado en el que él vivía, ¿no? Pero como toda esa estética aburrida, ¿no? Y claro, le parece que Blair ha consolidado eso, ¿no? Que esta frase que decía Thatcher de que mi mayor victoria es Tony Blair, pues Ballard está de acuerdo, ¿no? Es como, claro, incluso en un plano estético, ¿no? O sea, lo que ha hecho es hacer que todos deseemos esa vida aburrida de clase media sin ningún tipo de aliciente, en la que ha muerto el afecto, ¿no? Como dice en el prólogo de Crash, en el que no va a pasar nada, ¿no? Y todos los días son iguales, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, claro, él se revela contra eso, ¿no? Pero contra ese aburrimiento, ¿no? del IKEA, ¿no? De todos los muebles iguales, de todos los... Y claro, lo que pasa es que no necesariamente lo hace desde una posición de izquierda, o sea, no porque quiera la revolución, ¿no? Ni porque piense que la forma de romper con eso es una salida revolucionaria, ¿no? Sí, yo con lo que comentaba Alberto de esa
pulsión estética o de ese compromiso con la estética, ¿no? Releyendo a Ballard estos días, me acordaba un poco de pues justamente de esta serie de la que está hablando todo el mundo en estas semanas, estos meses, que me parece un horror, que se llama Adolescencia. No sé si la habéis tenido la desgracia de verla. Que ¿no? Es una cosa sórdida, horrible, ¿no? Que retrata a los 16 años como un agujero negro de miseria moral, material, ¿no? Y me acordaba por contraste que una película que nunca había asociado con Ballard, pero que realmente algo de eso hay, ¿no? De ese disfrute estético radical, que es una película que me encanta, que es Northern Soul. Es una película que habla pues, del movimiento Northern Soul y cuenta un poco cómo a los 16 años, ¿no? Unos chavales de una zona, ¿no? O sea, que viven en una zona, en un infierno económicamente deprimido, lleno de violencia, lleno de drogas, consiguen convertir a través de la música, el baile y simplemente tener 16 años, eso mismo en un paraíso de violencia, drogas y depresión económica, ¿no? Porque no tienen que trabajar. Y es una cosa muy ballardiana, ¿no? Precisamente, ¿no? Cómo detectar que en ese horror del consumismo, en ese horror del aburrimiento, late detrás otras posibilidades que realmente no las transforman, ¿no? Yo por eso me sorprendió mucho ver que Ballard era mucho más conservador de lo que yo recordaba, sin alterar esa capacidad para sugerir cosas extraordinarias. Y eso yo creo que sí tiene una moraleja también interesante, que es que bueno, pues a los que no somos, digamos, muy afectos a los valores morales del consumismo, nos cuesta entender qué es lo que alguna gente ¿no? encuentra atractivo del mercado, de la competencia mercantil, de la destrucción creativa, ¿no? Y yo ahora en Ballard esa ambigüedad la retrata bien, ¿no? El mercado, no tanto el consumo, pero sí el mercado como un espacio agónico, donde hay una lucha feroz, pero al mismo tiempo queda hasta cierto punto contenida, ¿no? Y puede vehicularse esas pulsiones destructivas de una forma más o menos tolerable, y donde, bueno, pues esa dinámica de destrucción creativa puede incluso fructificar en algo valioso. Pero desde luego no es mi postura, ni sospecho la de casi nadie que está aquí hoy, pero que es interesante un poco como una etnografía en la cabeza de los demás, ¿no? O sea, ¿qué demonios le pasa a la gente que apuesta por esas cosas? Que muchas veces te deja perplejo. Y a mí me parece que algunas novelas de Ballard apuntan en esa dirección, ¿no? De lo que se ve en Rascacielos, en Crash, ¿no? Esa pulsión, pues ya sea tribal o erótica, ¿no? Que es un poco lo que a mí no me gustan nada los coches, y entonces cuando ves a gente entusiasmada con los coches, ¿no? Que realmente depositan en ellos, como señalaba Laila, una cantidad de amor casi, o de erotismo, no sé cómo llamarlo, pues, yo creo que Ballard rastrea muy bien esas pulsiones que ayudan a entenderlas. Yo sospecho que realmente los fans de derechas tienen más razón, ¿no? O sea, que los de izquierda. Lamento decirlo. Por si queréis preguntar, intervenir. Sí, espera que traen el micro ahora. Hola. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Y bueno, a mí me gusta mucho Ballard, pero he de reconocer que estoy bastante de acuerdo con César de que Ballard me parece un escritor conservador que se ha leído como progresista, y en ese sentido me parece un matrimonio perfecto con David Cronenberg, que hace películas muy puritanas y muy antisexo, y todo el mundo piensa que son muy horny y liberadoras. Entonces, ahí se encontraron muy bien. Pero con respecto a lo que decía Laila de si vivimos en un momento ballardiano, yo me he puesto a pensar que en las novelas de apocalípticas o posapocalípticas de Ballard hay mucho del disfrute casi aceleracionista, de que solo se puede imaginar un mundo liberado de los constreñimientos morales y sociales de la Inglaterra de los 50 una vez acaba el mundo, y cuando llega el colapso, entonces ahí hay una emancipación sexual. Y sin embargo nosotros estamos en mitad del colapso y ha pasado justo lo contrario, estamos en una ola
reaccionaria puritana que de repente parece que estamos en Inglaterra de los años 50. Entonces creo que esa rima es un poco balardiana para mí. No sé qué pensáis vosotros. César, sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que hay claramente un giro conservador, ¿no? El erótico y tal. Lo que pasa es que no sé si la propuesta de Ballard un poco es como que lo erótico se traslada a la mercancía, ¿no? Y eso sí que yo creo que está, ¿no? Ahora, ¿no? O sea, y creo que probablemente el coche ya no vaya a ser la mercancía que cristalice los deseos del siglo XXI, ¿no? Pero claro, para esto tendremos que llegar al final del siglo, ¿no? O sea, ahora vemos todavía como el remanente de eso, ¿no? Pues en los videoclips, ¿no? que os he puesto también muchísimo en el reggaetón, ¿no? Los videoclips de reggaetón están llenos de coches, de gente conduciendo, ¿no? Como que estamos en ese, o sea, como que se ha trasladado a eso, ¿no? Como la erótica a la mercancía, ¿no? Diría, que sí me parece como bastante balardiano, ¿no? Como la pulsión del deseo centrada en la mercancía más que en otros cuerpos, ¿no? O en otras personas. Sí, yo no estoy muy seguro, tengo dudas, de si esa visión del fin del mundo que plantea Ballard, sobre todo en el ciclo ese primero, ¿no? De novelas de catástrofes, es realmente, o propone una alternativa a las constricciones de la Inglaterra de los 50, en el sentido que yo creo que desde el campo progresista solemos entender lo que es una alternativa, ¿no? Y yo creo que lo que hace es proponer dejarse llevar, ¿no? Como el colapso es fácil. Yo creo que la moraleja es el colapso es fácil. O sea, tú te dejas llevar y lo que sea, ¿no? Lo que venga. Si viene cambios revolucionarios, bien. Si no, también, ¿no? Yo creo un poco contra lo que está... O sea, lo que en esas novelas se rechaza es como la idea de hacer fuerza. Esa idea de que tenemos que de alguna forma, ¿no? Hacer frente a lo que viene, ¿no? Es una especie de abandono que en el fondo también es muy reaccionario, ¿no? Es una cosa políticamente muy, muy reaccionaria, esta cosa de, bueno, aquí también es una forma de adaptación. No lo sé, la verdad. Yo, vamos, que intervengo entraré brevemente. Yo creo que también hay cierto error, no sé si la palabra es error, pero cierta disonancia en pensar en Ballard en términos puramente contenidistas, diciendo es progresista conservador. Es un escritor y fascinado por muchos elementos con sus propias, como el otro día, Ballard le cantaba la expresión de yo tengo fe en mis obsesiones, ¿no? Y uno tiene que tener fe en sus obsesiones, porque las obsesiones tienen un idioma que hay que descifrar, ¿no? Y uno tiene obsesiones, en lugar de evitarlas hay que investigar, porque tengo el rollo freudiano que tiene un poco Ballard, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con su imaginación, con sus obsesiones, y pues puede parecer progresista, puede parecer conservador, pues las obras, pero en determinados momentos yo creo que él no plantea esas dicotomías en su obra, ni él está interesado en que se plantee, creo, de ese modo. Estaba pensando, por ejemplo, en la influencia que tiene en el punk en los años 70, que es enorme, es brutal. O sea, de hecho, él en una entrevista empieza a alabar el punk, empieza a decir, o sea, los jóvenes punks nacen de un momento de recesión económica y lo único que pueden hacer es robar una guitarra y ponerse a gritar, ¿no? Y eso a él le fascinaba el punk. Y un señor que era un aburrido, que odia a los aburridos, ¿vale? Y que él se fascina con el punk, y los punks le responden, los Clash, los Pistols, Joy Division, todos se vuelven locos hasta Lemmy de Motorhead se vuelven locos con el punk. Y hay un momento en el que él, pues digo que él está atento a los cambios, pero no desde un punto de vista, creo, político, sino de la imaginación, sí. Que es lo que le fascina, ¿no? Porque hay un momento en el 71, yo pongo el ejemplo Ballard en el 71 dice algo así, tipo, el futuro es un lugar mejor para conocer el presente que el pasado. Que queda así como muy tal. Pero 3 años después, en el 74, dice, el futuro ha dejado de ser un lugar para la imaginación, ¿no? O sea, ¿qué pasa entre el 71 y el 74? Pues un montón de cosas, de crisis, de transformaciones políticas, pero a él no le interesa tanto la política.
sino cómo esas transformaciones políticas afectan a la imaginación, afectan a la subjetividad. Y ahí está Rascacielos, Isla de Cemento, ¿no? Rascacielos es quizá la más política, porque el edificio Rascacielos está la clase alta, la clase media, la clase baja, ¿no? Y que, pues digo que, no sé, que la política en Ballard tiene que ver mucho con la imaginación, más que con una especie de posicionamientos. Por ejemplo, por eso le fascina tanto los punks, porque en Ballard no hay programa político, o sea, hay desastre, y destruyámoslos todo porque todo se va a la mierda. Entonces, si lo hacemos que se destruya todo más rápido, pues, claro, es el punto conservador o progresista, o sea, no progresista, pero ese es el debate, por ejemplo, por lo que interesa tanto en los años 70. En los años 70 la juventud se flipa porque está en un contexto de destrucción que influye mucho en el punk, claro. Visto hoy en día, pues nos puede parecer más conservador, porque en el fondo es la victoria de la... ¿no? Bueno, no sé. Se me ocurre así como ideas. Pero estaba ya primero. Y no me dejáis hablar más, por favor. Sí, es que me ha encantado que Laila sacase el tema de los Cybertrucks porque tenía como una reflexión que luego he hilado con cosas que han dicho Alberto y César, que es que un poco los Cybertrucks se vendieron un poco en el boca a boca como que era un coche tan resistente que te ayudaba a sobrevivir a un apocalipsis zombie. Sí, pura parida. Pero es que luego, claro, y mucha gente que compró el Cybertruck con eso en la cabeza, a lo mejor no se pararon a pensar que a lo mejor era mucho más probable que en la vida real necesitaran que el personal sanitario de emergencias pudieran tener un acceso directo al coche y a poder destruirlo cuando se encontraran en un accidente y para poder salvar a las personas que estaban dentro. Entonces, claro, es un poco la erótica esa de voy a poder sobrevivir a un apocalipsis zombie. Y algo tan diario que veo yo todos los días en la M30 como un accidente de coche, ¿vas a sobrevivir? Pensar eso sería aburrido para Ballard. Sí, hola, un par de cositas. La verdad, nunca me había parado a pensar si Ballard era de derechas o de izquierdas. Tampoco me importa, voy a seguir fiel al ballardianismo. Pero bueno, pienso también que bueno, cualquier artista, cualquier autor que tiene un rigor y sensibilidad te puede hacer abrir los ojos al mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, no me voy a alargar, pero yo soy fan de Clint Eastwood, ¿no? Para mí es el mejor director de cine vivo. Y bueno, de hecho, tiene toda una serie de películas que para entender el pensamiento conservador americano son fabulosas. La otra cosa es sobre esta idea de catástrofe, ¿no? Más que de colapso, ¿no? Porque creo que son dos cosas diferentes que tienen más allá de los matices. Y si no creéis, que hoy en día es inevitable hablar de catástrofe y que además la ficción es el mejor lugar para hablar de catástrofes, ¿no? Y esa idea, ¿no?, de la catástrofe como un momento en el que poder encontrar otros caminos, ¿no? Es importante y es necesario en el momento actual explorarlo, ¿no? Yo me acordaba de dos obras que no son nada ballardianas, creo, pero bueno, que van un poco por ahí. Una es Estación 11, una serie que me gusta mucho y que va un poco por esa vía, sin ser ballardiana, ¿eh? Y la otra es el ensayo de Rebecca Solnit, un paraíso en el infierno, que también habla de, ¿no?, la catástrofe como un lugar en producir cambios, ¿no? Y a mí me parece que Ballard también tiene ese interés, es decir, ¿no?, en hablar de, aunque sus obras estén en los 70, ¿no?, creo que es pertinente volverla a leer, ¿no?, para ir más allá un poco de esta idea de que toda distopía es conservadora porque nos obliga a querer mantenernos en el presente, ¿no? Sí, no, muy brevemente, respecto a los Cybertrucks, es divertido porque yo creo que muestra lo frágil que es el fetichismo de la mercancía, que es una cosa muy del último Ballard también, ¿no?, de Milenio Negro y tal.
pues, al final todos los coches son iguales, es exactamente lo mismo con distintas carrocerías y más o menos chismes para justificar unos precios completamente obscenos, pero vienen a ser todos lo mismo, ¿no? Y entonces, al final depende la preferencia por uno o por otro de algo tan sutil, ¿no? Como es ese fetichismo y tan frágil, porque de pronto tú pensabas que tenías eso, un tanque a prueba de zombies, y ahora lo que tienes es un chisme ridículo del que todo el mundo se ríe y que donde encima te mueres asado a la parrilla a la mínima, ¿no? Y yo creo que eso sí que es muy del Ballard ese de que reivindica la clase media como nuevo proletariado, que también es una cosa bastante conservadora, dicho sea de paso, ¿no? Y que desconfía, ¿no?, de todo ese fetichismo tan frágil de la mercancía. Yo quería aclarar, no pretendía hacer un juicio moral de los juicios morales de Ballard. O sea, a mí me encantan un montón de escritores extremadamente reaccionarios y no tengo ningún problema. Al revés, me aburre muchísimo la literatura moralizante o más afín a mis posiciones políticas. Pero bueno, yo creo que también, al revés, ¿no? Me interesa precisamente, como decía, ¿no?, como una puerta de acceso a un tipo de forma de pensar, a un tipo de valores que no son los míos, ¿no? Y no pretendía eso, hacer una categorización contenidista, como decía Alberto. Y respecto a la catástrofe, yo no me siento muy afín a esa visión de la catástrofe como un momento de aurora, de cambios. Es verdad lo que dice Rebecca Solnit, que pasa a veces, pero bueno, también hay catástrofes y catástrofes. Es decir, que muchas veces imaginamos las catástrofes como un infarto de miocardio, ¿no?, donde vienes con el desfibrilador, todo el mundo ayuda, le salvas, le haces el boca a boca. Las catástrofes normalmente se parecen bastante más a una enfermedad degenerativa, se parece más al Alzheimer, ¿no? Son cosas lentas, donde se dan normalmente procesos adaptativos, y eso de nuevo Ballard ahí es interesante, ¿no?, donde más bien te dejas llevar. Yo esto siempre me acuerdo, ¿no?, hablando cuando en el 2008, con la crisis económica de acá, les hablaba a amigos, por ejemplo, de México, ¿no?, de la crisis, y ellos me decían, crisis, yo es que solo conozco crisis, yo nací con la crisis, no conozco nada más, ¿no? Y te adaptas a vivir en crisis. No digamos ya con fenómenos como es el cambio climático, que tiene ritmos todavía más lentos. Es decir, los efectos más dramáticos del cambio climático se van a producir seguramente dentro de 100 años. Lo que estamos viendo ahora es solo el aperitivo, aunque parezca mentira, ¿no? Entonces, digamos que, aunque la idea de Rebecca Solnit me resulta muy sugerente y creo que es importante tenerla presente para evitar un poco la tentación autoritaria, ¿no?, de decir, no, necesitamos un leviatán que nos ayude en épocas de crisis, decir, no, bueno, nosotras y nosotros solos también nos apañamos, no hace falta que venga Leviatán a ayudarnos. Pero también desconfío un poco de esa idea de que al final te conduce al cuanto peor mejor, un poco, ¿no? Esa idea un poco de sendero luminoso de que la crisis será ese momento en el que la hambruna, la crisis será el momento en el que las masas se alzarán. Bueno, normalmente no suele pasar, ¿no? Y yo creo que Ballard en realidad apunta en esa dirección, ¿no? Las crisis más inmensas, lo que tendemos es adaptarnos. Adaptarnos porque, bueno, también encontramos cosas que nos permiten adaptarnos, ¿no? Sí, yo creo que es que el imaginario justamente de la ficción, ¿no?, de toda esta ficción posapocalíptica y tal, ha generado ese imaginario como muy heroico, ¿no?, como la crisis como un momento heroico, creo que muy relacionado con la masculinidad hegemónica también, ¿no?, con imaginarse como siempre se imagina es que vas a sobrevivir a esa crisis, ¿no?, a ese colapso, a esa pandemia, a ese hongo como en The Last of Us, ¿no? Tú eres el que sobrevives, que eso, ¿no?, como que hay unas fantasías masculinas desde mi punto de vista ahí claramente, ¿no?, porque nadie piensa que, esto lo decía un texto de Contra el diluvio, ¿no?, hace un tiempo, nadie piensa que va a morirse de un flemón, pero es que en ese escenario lo probable es que te vas a morir de una cosa tan estúpida como un flemón, ¿no? O sea, como pero siempre pensamos que tú eres el que vas a sobrevivir, ¿no? Y además eso, ¿no? Además como una oportunidad, a mí eso sí me parece peligroso, ¿no? Porque y en el contexto de la crisis climática más todavía, ¿no? O sea, cualquier grado que aumente ya es una catástrofe, ¿no?, la temperatura media del planeta, y cualquier cosa que consigamos hacer para evitar que eso pase estará bien, ¿no? O sea, el dejarse llevar, ¿no? O sea, justamente no era más que llevarnos a
al desastre más absoluto todavía, aunque será un desastre lento, efectivamente, ¿no? No será pues, lo que muchas veces imagina. Bueno, en el cine de catástrofes, en realidad, o en el cine posapocalíptico hay las dos versiones, ¿no? Como la versión de Armagedón, ¿no? Que es como de una vez, o la versión de Hijos de los Hombres, ¿no? Que sería como más ese deterioro, ¿no? Pero sí, yo creo que sí que hay algo peligroso en estas fantasías, ¿no? de supervivencia en la crisis, de la crisis como una oportunidad, ¿no? Del colapso como una oportunidad, ¿no? Por eso, porque yo creo que en ficción está guay verlo, pero la realidad es que seguramente pues, vas a morir de una forma patética, ¿no? O sea, y no va a haber mucho más, ¿no? Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la charla, porque la verdad es que me ha movilizado un montón de ideas y estoy un poco agobiada incluso con esas ideas, pero voy a intentar como ponerlas un poco en orden a ver si puedo decir algo que sea comprensible y que pueda generar también que podamos pensar. Llevo un tiempo pensando, ¿no? que la aproximación que hacemos a la distopía y a la utopía a veces no contemplamos suficientemente, igual es una cosa mía, pero no contemplamos suficientemente el deseo que hay hacia un escenario distópico, hacia un futuro distópico, hacia que ocurra ya la catástrofe. Es como que estamos de alguna manera negando a la vez, pero reconociendo poco, que hay un deseo interno colectivo en ese deseo de, ¿no? en que ocurra ya de una vez. Y más allá de contemplarlo como un escenario que nos produce temor y que nos hace desear quedarnos donde estamos, creo que en este momento casi todo el mundo, incluso en nuestro contexto donde socialmente no estamos nada mal, creo que nadie apuesta por quedarse donde estamos. Creo que nadie está deseando quedarse ni como estamos ni donde estamos. Y no sé si tiene que ver con un fracaso, a lo mejor, de esto que estamos nombrando ahora también, de la erotización de la mercancía, ¿no? Del fetichismo de la mercancía, de cómo el capitalismo se ha desarrollado poniendo o conduciendo el deseo, vehiculizándolo hacia esa mercancía y que ahora está resultando cada vez más frustrante. Consumir, tengo la sensación de que cada vez es un ejercicio que genera menos placer, porque genera menos respuesta. Y genera menos respuesta quizás por una modulación también de esa mercancía del propio capitalismo. Las cosas llevan menos producto, los productos son menos intensos, duran menos, hay tal diversidad de productos y todos tan parecidos que nada tiene el suficiente impacto emocional como para que el deseo sea el deseo proyectado ahí, el deseo puesto en esa mercancía sea fructífero. Y entonces tengo la sensación de que quizás nos estamos incluso aburriendo de consumir. Estamos en una situación en la que la vinculación de ese deseo hacia el consumo están siendo frustrante. Y tengo, ¿no? esta cosa de la sensación de parálisis actual y de que estamos en una especie de parálisis de la normalidad en la que el deseo no puede fluir. Lo veo también como en momentos clave, ¿no? Cuando nombrabais antes el COVID o nombrabais, por ejemplo, aquí en Madrid, Filomena, ¿no? Esto fue como una especie de parálisis en el que todo el mundo salió a la calle, la gente estaba preocupada pero a la vez estaba emocionada, o sea, había como muchísimo deseo puesto en ese desastre. Y hay momentos así que hemos vivido últimamente, incluido, por ejemplo, el fenómeno Trump, ¿no? Trump ha llegado y yo creo que hasta desde la izquierda, no solamente desde la derecha, hasta desde la izquierda hay una fascinación con lo que está haciendo, porque está haciendo cosas, está actuando, está activando mecanismos que generan o bien desastre o bien cosas en general, la caída de las bolsas. La imagen de la caída de las bolsas que ha habido últimamente es como que uno se levanta por la mañana diciendo a ver qué ha hecho este señor, ¿no? ¿Qué ha movilizado en el mundo? ¿A qué nos va? ¿No? Y ahí como que de repente se mueve el deseo y se mueve la emoción y encontramos algo
casi positivo, casi, bueno, que nos atrae, algo atractivo en esa situación. Y yo creo que hay una direccionalidad del deseo también hacia esos escenarios de desastre, colapso, de distopía, en los que, a diferencia del momento actual en el que vivimos, yo creo que por lo menos una de las diferencias tiene que ver con que en esos escenarios sí que nos sentimos con agencia. Incluso en el escenario más probable de que muera mucha parte de la humanidad, pero si tú sobrevives vas a tener agencia en este escenario. The Last of Us es un contexto donde existe muchísima agencia de todos los elementos que están ahí relacionándose. De manera que la frustración que sentimos ahora, en la que hay una especie de parálisis, en la que nada vale nada, en la que nos inventamos trabajos, en las que un trabajo se superpone al otro y tienes que hacer un informe, que luego lo revisa otra persona, que luego se transforma en no sé qué profesión inventada, la 14ª, creo que de repente todo se simplifica. Las relaciones laborales, las relaciones administrativas, las relaciones sociales en general se simplifican y se devuelven a algo como mucho más puro, algo mucho más simple y que genera mucha menos angustia que la situación en la que estamos ahora, en la que estamos así como comprimidos. Y bueno, me callo ya, que espero que se haya entendido esta digresión, pero bueno, nada, deseando a ver si decís algo de esto. Sí, esa idea del deseo hacia un futuro distópico yo creo que es efectivamente muy balardiana, en el sentido que responde, yo creo, a eso que señalabas muy bien, ¿no? Que es un cierto sentimiento de impotencia milenarista, ¿no? de que necesitamos eso, alguien que haga algo. Y el tipo estoy muy de acuerdo también, ¿no? El tipo de personalidades de liderazgos fuertes, ¿no? Que se reivindica o que se premia en política, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Alguien que haga algo. Esto pasa mucho en la Comunidad de Madrid. En general en España hay muy poca identificación explícita con los liderazgos políticos. La gente siempre dice, no, yo voto a este por el programa, ¿no? Nadie sabe los programas, pero lo que se dice cuando haces encuestas. Menos en Madrid, donde la gente dice, no, yo voto a Ayuso por Ayuso. Yo voto a Ayuso por Ayuso, porque ella hace algo, hace cosas. No se sabe muy bien qué, pero hace cosas, ¿no? Interviene, se atreve, ¿no? Se atreve a plantar cara. Bueno, tampoco sabes muy bien a quién, pero se atreve a hacer cosas. Y yo creo que es un poco esa fantasía de la simplicidad, ¿no? De que en esos momentos de caos, de transición, de pronto las cosas están claras y sabes cómo intervenir, como bien dices tú, también esa fantasía, porque yo creo que es una fantasía de la agencia, es una agencia individual, ¿no? Siempre en las OFAs, etcétera, es una agencia individual. Es, como decía Laila muy bien, un héroe siempre inesperado que surge de una persona normal, pero que de pronto se descubre que tiene cualidades heroicas y es capaz, él solo, normalmente él solo, a veces ella, de intervenir, cambiar las cosas, al menos hacerse con el control de su propia vida, ¿no? Lo cual es algo particularmente fantástico. En el sentido de fantasioso, ¿no? Porque lo normal es efectivamente que ese superhéroe se muera de una infección de garganta o de una pequeña herida infectada. Y donde yo creo que además Ballard en ese sentido yo creo que es mucho más interesante, ¿no? que ese tipo de fantasías distópicas heroicas, porque no tiene, yo creo, grandes... O sea, nunca plantea esa idea del control, de que la gente después de la catástrofe es dueña de su futuro, de su destino. Más bien lo contrario, ¿no? Es como, estamos liberados precisamente porque asumimos que no hay nada que hacer, ¿no? La liberación es justamente el abandonarte a la sequía, el abandonarte a las inundaciones. No hay nada que hacer. Justamente cuando dejas de luchar, ¿no? Cuando por fin te abandonas a la muerte o a la mala vida, es cuando experimentas esa liberación. Pero en ambos casos, incluso en esta versión más lúcida de Ballard o en la menos lúcida de la versión heroica,
Yo creo que lo que alienta siempre es lo que también es una fantasía, que es de la parálisis actual. Yo creo que en el contexto actual es muy evidente. Están pasando miles de cosas. O sea, realmente estamos viviendo un momento histórico extremadamente convulso y, sin embargo, lo vivimos como un momento completamente de detención absoluta. Pero de los últimos... O sea, lo que ha pasado en los últimos 10 años respecto a lo que había pasado en los 40 anteriores, ¿no? Es una... o sea, se ha caído a pedazos todo. Y, sin embargo, lo vemos como si fuera, ¿no?, una especie de normalidad completamente opresiva, donde nada cambia, donde todo está, siempre es igual, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Como somos incapaces a veces de ver los cambios que están pasando delante de nuestras narices. Sí, bueno, lo que decías, como más centrándome en el deseo, a mí una cosa que dice Bruno Martínez, que es un sexólogo e historiador de las religiones, que dice que las 3 experiencias humanas que tienen a la vez lo terrible y lo fascinante son el poder, el deseo y lo sagrado, ¿no? Que son como 3 experiencias que son hermanas, de hecho que casi son la misma experiencia de alguna manera, ¿no? Y claro, el deseo reúne eso, o sea, puedes desear algo que te aterroriza, ¿no? Reúne esa cosa de la fascinación y el horror a la vez, ¿no? Y yo creo que con las fantasías del colapso pasa un poco eso, ¿no? Como algo que hay como una pulsión ahí que yo creo que tiene que ver, ¿no?, con esta erótica fósil, que tiene que ver con cosas de la masculinidad, o sea, ¿no? Como hay varios elementos o sea, muchos elementos, no los tengo tampoco todos claros, pero creo que estaría bien estudiarlos, ¿no?, para saber por qué nos sigue fascinando tanto eso. Pero creo que es eso, que es como una fascinación que va unida también al terror, ¿no? O sea, como que es una fascinación oscura de alguna manera, ¿no? Un deseo oscuro. No sé, y eso. Pero ¿por qué sigue funcionando tanto ese imaginario, ¿no? Sí que creo que es útil entenderlo, ¿no? Tratar de entenderlo. No pretendía intervenir, pero estáis aludiendo mucho a la mercancía, al fetichismo, Marx. Estoy pensando una cosa sobre el aburrimiento. El librito, bueno, es un opúsculo que Marx desgaja cuando publica el libro primero del Capital, que es el tema de la subsunción real, subsunción formal del trabajo en el capital y subsunción real del trabajo en el capital, que los rusos no publican hasta el año 1932, es decir, antes de ayer. Nadie conoce ese texto fundamental, sin el cual el libro primero no se entiende. Lo que Marx define en la subsunción real del trabajo del capital es el aburrimiento del que estáis hablando, en el que el modo de producción capitalista se va a convertir. Marx desgaja ese capítulo 6 inédito porque sabe que en el momento de desarrollo del capital, de la fábrica y tal, de la gran industria, de la introducción de la maquinaria, nadie va a entender nada. Los posmodernos tratan de dar una explicación de lo que es ese mundo, pero Marx lo ha explicado de una forma genial en ese capítulo 6 inédito que desgaja. Es el aburrimiento, es que el capital lleva al aburrimiento, porque no es solamente producción de mercancías, es que nos produce a nosotros y produce sujetos aburridos. Y una recomendación, porque habéis sacado el tema de Trump y se habla mucho últimamente y nadie acierta a entender. Recomiendo las 6 últimas líneas del 18 Brumario de Luis Bonaparte. Si leéis esas 6 líneas y veis lo que está haciendo Trump, es que es eso. Marx anticipado hablando de Luis Bonaparte, porque al final Trump es un Luis Bonaparte.
Bueno, yo hilando un poco lo que estabais comentando, si os parece que voy haciendo, no sé si alguien más quiere preguntar. Sí, no, algunas ideas que, ¿no? Que me han venido a la cabeza con lo que estáis comentando, porque habéis comentado lo de la sequía, ¿no? y el desastre, la redención o no redención en el desastre, lo que comentaba compañera y demás, ¿no? Hay un momento muy divertido en la sequía de Ballard en la que los tontos y los malos son descritos como aquellos que quieren recuperar lo que había antes. Sí. Esos son los malos y los tontos en la sequía. Los que están buscando médicos, los que quieren hacer casas otra vez, ¿no? Esos son los malos o los tontos. Mientras que los protagonistas son los que dicen, entremos al desastre, ya. O sea, la idea de que no hay nada previsto, o sea, no hay un proyecto ni nada, ¿no? Es muy curioso, y eso se repite en esas novelas, ¿no? Pero hilando un poco de algunas cuestiones, a Ballard lo que le flipaba era la adaptación al desastre vinculada a su experiencia en el campo de concentración. O sea, es un niño en el campo de concentración, que es un niño rico, el que de repente está con sus padres en un campo de concentración, y la idea de que el desastre puede acudir en cualquier momento y cambiar todo de repente, ¿no? Y cómo él se da cuenta de la gente rica con la que vive, que de repente cómo se adaptan al desastre. Y creo que es un poco lo que estáis también comentando. Con respecto al consumismo y el aburrimiento, yo creo que, y a las figuras de los héroes y de los personajes duros, ¿no? de la política, ¿no? Creo que ahí está la última novela de Ballard, que es, para muchos gustos, muy lo que sea, ¿no? Hay gente que la ve muy moralista, otro que muy, bueno. Se llama, lo curioso es que se llama, la última novela de Ballard se llama El Reino, bueno, en castellano se tradujo como Bienvenidos a Metrocentre, pero es Kingdom Come, o sea, El Reino por Venir. El título original es El Reino por Venir, ¿no? Que es un reino fascista por venir, ¿no? Vinculado al consumismo, ¿no? Ya hace algunas insinuaciones que habéis comentado aquí, que creo que son muy interesantes para ir cerrando un poco esto, ¿no? En la que Ballard viene a decir que una idea equivocada sobre el capitalismo es que el capitalismo se basa en el individualismo, ¿no? Y Ballard dice, no, o sea, el capitalismo le encanta la comunidad. O sea, y él dice en un momento dado, dice, el consumismo es lo único que nos da un sentido de valores. El consumismo es honrado y nos enseña que todo lo bueno tiene un código de barras. ¿Vale? El gran sueño de la Ilustración, que la razón y el interés propio racional triunfarán algún día, nos ha conducido directamente al consumismo de hoy, ¿no? O dice, aceptaba que había surgido una nueva clase de odio, silencioso y disciplinado, un racismo templado por las tarjetas de crédito de puntos y los números PIN. La compra era ahora el modelo de toda conducta humana, ¿no? Y con respecto a los políticos, hay un momento muy sintomático, que podemos leerlo como queráis, ¿no? Pero de ese carácter también que tiene a hablar de sismógrafo de la realidad, ¿no? Y de cómo van a ser los políticos del futuro. Esta es la novela de 2006, o sea, hace 20 años. ¿Cómo van a ser los políticos del futuro? Y dice, ¿qué tienen que hacer, no? Dice, ¿qué es entonces la nueva política? Y dice Ballard, lo imprevisible, ¿vale? Fijaos, tened en mente a quien queráis, ¿no? Dice Ballard, ¿qué es la nueva política? Lo imprevisible. Mostrarte agradable la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando, en el momento menos esperado, volverte desagradable. Como un marido aburrido y cariñoso con una faceta cruel. La gente se quedará boquiabierta, pero los índices de audiencia subirán vertiginosamente. Cada cierto tiempo tienes que soltar alguna señal de locura, un poco de psicopatología lisa y llana. Recuerda que hoy la gente solo puede comunicarse mediante el sensacionalismo y la psicopatía. Tus televidentes no tardarán en tomar gusto a la verdadera locura. Sea un producto o un movimiento político. Anima a la gente a enloquecer un poco. Eso hace que las compras y las aventuras sentimentales se vuelvan más interesantes. De vez en cuando la gente quiere que alguien la discipline, que le dé órdenes, ¿vale? Es la imagen que tiene de los políticos del futuro, ¿vale? Es un texto de 2006, ¿no? Es decir, como él va viendo un poco todo, y como el aburrimiento es una de las facetas que va a llevar, o tal compañero, que va a llevar al elemento destructivo, ¿no? Bueno, y ya para acabar, porque quería cerrar con algunas citas de Ballard, ¿no? Para que en el ciclo sobre Ballard, pues que citemos a Ballard. Y nos ha mencionado aquí, y me ha sorprendido que no se ha mencionado en ningún momento, el credo de Ballard. Ballard, a principios de los 80, en el contexto incluso de la Guerra de las Malvinas, hace un credo que es... O sea, porque hay un elemento que tampoco se ha considerado, que es que Ballard es un esteta, pero en el fondo es un provocador. Es un señor y provocador. Y en ese credo estamos en el contexto de la Guerra de las Malvinas, ¿vale? Ballard dice, creo en la belleza misteriosa de Margaret Thatcher, en el arco de sus fosas nasales y el borde de su labio inferior, en la melancolía de los argentinos heridos, en las sonrisas perturbadas de los empleados de estaciones de servicio. En mi sueño, Margaret Thatcher
es acariciada por ese joven soldado argentino en un motel olvidado, observados por un empleado de estación de servicio tuberculoso. Fijaos un poco esa imagen del credo, o creo en el poder de la imaginación para rehacer el mundo, para soltar las riendas de la verdad dentro de nosotros, para demorar la noche, ¿vale? Para trascender la muerte. Bueno, pues creo en la muerte del mañana, en la fatiga del tiempo, en nuestra búsqueda de un tiempo nuevo, ¿vale? Creo en los órganos genitales de los grandes hombres y mujeres, en las posturas corporales de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y la princesa Diana, en el suave olor que emana de sus labios cuando miran a las cámaras del mundo entero, ¿vale? Bueno, aquí creo en Max Ernst, del Bogo, Dalí, Tiziano, Goya, Leonardo, Vermeer, de Quirico, Magritte, Durero, Yves Tanguy, Francis Bacon. Bueno, empieza en quien cree, ¿no? Es un credo muy, muy interesante. Luego dice, no creo en nada, ¿vale? Creo en los próximos 5 minutos, ¿vale? Creo en la historia de mis pies. Creo en los dolores de cabeza, en el aburrimiento de los atardeceres, ¿vale? Creo en las perversiones, en el amor obsesivo. Bueno, pues tenéis en internet, ¿vale? Creo en todos los niños, ¿vale? Y creo en todas las mitologías, recuerda. Bueno, como veis, tenéis en internet, es un credo bastante largo, pero él va jugando con todos estos elementos que es un poco el universo balardiano, ¿no? En el que un soldado argentino está teniendo relaciones sexuales con Margaret Thatcher, ¿no? Y ahí es un poco esas conexiones fuera de la moral, aunque es una contramoral si queréis, ¿no? Pero no quiero jugar con todos estos elementos a lo largo de toda su trayectoria literaria. Y bueno, pues quería un poco cerrar con ese credo balardiano que podéis leer, y quiero agradecer a César, a Laila y a Carolina y a todo lo que es el círculo por haber hecho posible, pues eso, juntarnos para hablar de un autor provocador, imaginativo, polémico en todos los sentidos, pero también al mismo tiempo que nos permite todo esto que hemos hablado estos días, nos permite expandir mucho, ¿no? Y creo que es muy balardiano también ir más allá de Ballard, ¿no? Coger a Ballard para, como hay un cuento que se llama El gigante ahogado de Ballard, que es muy bonito, en el que un gigante aparece en la orilla del mar y la gente no sabe qué hacer, le empiezan a trocear para venderlo, y bueno, pues Ballard es un poco ese gigante ahogado, ¿no? Que podemos ir troceando y sacando elementos, ¿no? Yo creo que también aprender en ese sentido de Ballard es interesante, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias por asistir a este ciclo, y además que se da la casualidad que también hay, ¿no? Mañana pasado empezar un ciclo sobre Ballard en la Casa Encendida, que ha sido todo azaroso. O sea, esto es muy también balardiano en el sentido de que las cosas surgen de repente y se interconectan, ¿no? Así que, bueno, pues nada, mucho más. Y a partir de mañana hay algunas pelis, hay un ciclo de Ballard aquí en el cine Estudio, ciclo de cine de Crash, y alguna adaptación, creo que es solo Crash, pero luego hay un par de pelis, una de Lynch y otra no me acuerdo de quién, sobre las que escribió Ballard, y hay una de Cronenberg, bueno, en fin, un ciclo balardiano. Pues nada, pues muchas gracias a todas.